diferentes para leer La paz perpetua entre la utopía y la realidad. De pie, allí. ¿Está bien? Sí, ella se mantiene de pie. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a leer mi ensayo. Me parece que para mí es la manera de dejarlo más claro, porque si no empiezo a hablar y no paro. Bueno, como ya dijeron, se titula La paz perpetua entre utopía y realidad. Habiendo leído el texto La paz perpetua de Immanuel Kant, filósofo alemán de la Europa moderna, 1724-1804, logré abrir los ojos y darme cuenta de que muchas de las hostilidades que se vivieron y que se viven hoy en día podrían haber sido evitadas si se hubieran tenido en cuenta sus reflexiones. Por ello, deseo indagar si las bases que Kant propone para establecer la paz perpetua siguen teniendo validez para analizar los conflictos de la sociedad actual. Lo que haré inicialmente es enumerar de manera breve los conceptos más importantes que Kant propone. Este filósofo plantea que la paz no es un estado natural para la humanidad, sino que debe ser construida, ya que más bien lo que se daría como natural entre los hombres es el estado de guerra. Por esto mismo afirma que la civilización necesita el apego a la ley. Es justamente la norma la que parte del salvajismo al ser humano. Por eso, para él, toda política que esté regida por lo bélico es poco civilizada, y tanto que ironiza diciendo, cito, «Es admirable que la palabra derecho no haya sido aún eliminada de la política bélica, por pedante y arbitraria». Fin de cita. En mi opinión, esto sigue vigente en nuestra sociedad, ya que en los distintos ámbitos que nos manejamos y vivimos, observamos situaciones de hostilidad, maltrato, enfrentamiento, es decir, de violencia física o psicológica, de manera muy frecuente. Por lo tanto, el estado de armonía debe ser logrado a través de un trabajo constante y compartido. Citando al autor diremos, «La paz no es un estado natural en el que los hombres viven unidos. El estado natural es más bien el de la guerra, uno en el que, si bien las hostilidades no se han declarado, existe un riesgo constante de que estallen. No alcanza con evitar el inicio de las hostilidades para asegurar la paz. Por esto, la paz es algo que debe ser implementado, porque no alcanza con no romper las hostilidades para asegurar la paz. Y si quienes vivimos juntos no se dan mutuas seguridades, puede ocurrir que cada uno requiera algo de otro, lo juzgue y en caso de obtener una negativa, lo tome como adversario». Fin de cita. Quizás lo que no concuerda en estos días, por todo esto que enumeramos, es que si se logra la paz, esta pueda penarse como un logro permanente o perpetuo. Por el contrario, considero que lo que sí debe ser permanente es trabajar la construcción de acuerdos, ya que no solo las personas cambian, sino que también las necesidades sociales presentan nuevos desafíos y nuevas disputas que demandarán que se sigan buscando puntos de encuentro para evitar los enfrentamientos. Un punto clave para mí en el análisis de los conflictos internacionales actuales es la afirmación que hace en el punto 5 de las bases previas de la paz perpetua entre los estados. Ningún estado debe inmiscuir por la fuerza en la construcción y el gobierno de otro estado. Destaco este punto porque quizás sea el que más claramente se ve violentado en la actualidad. Basta con recordar la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos y el avasallamiento de toda libertad y autodeterminación del pueblo y del gobierno iraquí, utilizando como toda justificación para tal aberración una mentira, la existencia de armas nucleares. Vale aclarar que pronto se comprobó que no existían, pero la fuerza y superioridad bélica de una potencia como Estados Unidos, con grandes intereses económicos en la región, fue suficiente para que esto se lleve a cabo y se sostenga en el tiempo. Me parece vergonzoso que en pleno siglo XXI esto se realice de una manera tan impune y que por el hecho de tener superioridad económica se sientan superiores culturalmente y por ello con derecho a avasallar su organización política y a imponer su propio criterio. Pienso que si los gobernantes actuales hubieran tenido en cuenta el texto escrito por el filósofo en 1795, estas situaciones no habrían llegado a tales extremos, puesto que Kant destaca que los estados no son patrimonios para que otros se los apropien, sino una sociedad de seres humanos, sobre la que nadie tiene derecho a mandar más que ellos mismos. En conclusión, considero que Immanuel Kant en la actualidad sigue teniendo vigencia para analizar la causa de los estallidos bélicos entre los estados. Pero sobre todo me interesa recalcar que su afirmación acerca de la paz como un proceso de construcción, como algo que debe ser implementado, es actualmente tan cierto como cuando él lo escribió.
Hoy sabemos que el conflicto es inevitable en las relaciones entre los hombres y entre las organizaciones sociales como los estados. La idea de que alguna vez pueda lograrse un estado de paz perpetua me parece algo utópico. Sin embargo, creo necesario que nos esforcemos por mejorar y pacificar nuestras relaciones y por tanto nuestra sociedad. Por eso, para finalizar, quiero enfatizar que es importante que aprendamos a trabajar en la búsqueda de acuerdos por vías pacíficas, para todas las diferencias que podamos encontrar entre nosotros. Pero además, que para evitar las guerras entre países hay que aprender a respetar la independencia de cada pueblo, cosa que este filósofo recalcó hace ya más de 200 años. Habitantes de 5 continentes, todos igualmente diferentes. Muy bien, escuchamos preguntas para igualmente diferentes. Ahí está. Sí, dos cosas. Primero, es como la paz, vos lo decís como algo muy utópico, ¿verdad? Como algo del país de jauja, ¿sí? Sí. Bueno, y otra cosa, ¿no crees que capaz cuando se habla de paz y de guerra y de continentes, no se habla solamente del conflicto bélico económico? ¿No existe otra paz dentro de esa misma guerra? Sí, bueno, primero por la primera. Primero sí, creo que es algo utópico y creo que la utopía es lo que nos mantiene vivos, lo que nos da fuerza para vivir, para seguir, para avanzar, para caminar hacia ese horizonte que se aleja 10 pasos y que es lo que nos mantiene para seguir caminando. Y bueno, por eso lo relaciono en mi título, La paz perpetua entre utopía y realidad, justamente esto. Creo que no hay que ir a ninguno de los dos extremos. Creo que siempre hay que tener un pie en la realidad para poder entender cómo son las cosas, pero otro en la utopía, porque, bueno, citando una frase de una banda española, Escape, dicen que lejos de la perfección se avanza al caminar cuando se tiene ilusión. Creo que la ilusión es lo que nos va a llevar a esto que planteo la paz. Y sí, yo planteo también la guerra, digamos, no tan solo como lo bélico y lo económico, sino también como esto del avasallamiento cultural. También una paz que no paz por decir, solamente no voy a tomar lo económico de los demás. Eso es lo que pasó en Irak, que es simplemente un ejemplo, que más allá de armar una guerra por lo económico, se armó una guerra por lo cultural. Y para mí la paz tiene que ver con esto. Para mí la paz está relacionado con la guerra también y la violencia. Y esto, la paz del respeto por las culturas, el respeto por la identidad, el respeto por lo que es cada uno y cada pueblo. No sé si responden. Vos planteás como camino para llegar a la paz el diálogo. ¿Crees que siempre es el camino ideal? Sí, creo que es uno de los caminos principales. El diálogo, me parece que a partir del diálogo, por ahí uno de los chicos habla del diálogo y de la discusión. Creo que el diálogo es esto, es la apertura a las ideas, es el comprender, es lo que nos da los motivos para aprender y aprender del otro sin intentar avasallarlo. Creo que el diálogo nos puede dar la posibilidad de conocer al otro, no conocerlo para ser como él, sino conocerlo para entenderlo, comprenderlo y aceptarlo. Y de esta manera lograr esta igualdad diferente. Creo que la igualdad es la aceptación de todos y las diferencias de esto, las diferencias de cada uno para que cada uno siga siendo original. Creo que lo que nos tiene que unir a todos es la aceptación de lo diferente. ¿Y cómo harían los iraquíes para poder defenderse de los norteamericanos que van a atacarlos con violencia? Por eso creo que una de las falencias que hubo en esa guerra fue, por ejemplo, el apoyo de España hacia la guerra, o sea, hacia la dominación que estableció Estados Unidos. Por eso creo que tenemos que trabajar unidos. Creo que por ahí Irak solos, sinceramente no sé si podrían, porque Estados Unidos estaba muy cerrado y no quería una apertura, un diálogo. Creo que por ahí si nos hubiéramos unidos todos para trabajar por el gobierno iraquí hubiéramos logrado mucho, como pasó con la UNASUR hace poco, cuando hubo un golpe de estado a Correa.
los países latinoamericanos se reunieron no para decir, están en crisis, vamos a dominarlos, sino todo lo contrario, para ver cómo restablecer su propio gobierno, para poder salvarlos desde su propia, desde su propio, cultura, digamos, desde lo que ellos creían. ¿Entendés? Creo que eso, que la unión entre los países, como por ejemplo una asociación como UNASUR, es sumamente importante para todo esto, porque países por ahí menos superiores económicamente, como era Irak frente a Estados Unidos, solos por ahí no podían. Ok. Lo que yo quería preguntar es que si bien Kant plantea que el estado de naturaleza es la guerra, ¿vos estás de acuerdo con ese punto? No, lo que yo planteo es que el estado de guerra es, el conflicto, prefiero tomarlo como conflicto más como estado de guerra, el conflicto es algo inevitable entre los hombres. Creo que el hombre no es un ser natural, sino es una construcción social, ¿sí? Y que por ahí el hombre tardó en darse cuenta que por ahí uno, en las épocas primitivas, cazaba un animal y venía otro hombre, cazaba al hombre para quedarse con ese animal, hasta que el hombre se dio cuenta que trabajando juntos podían llegar a más, unos cultivando y otros cazando. Creo que el hombre, a través de la razón, se fue dando cuenta que trabajando juntos vamos a llegar muy, muy lejos, y se relaciona sumamente con la pregunta de él, de que si Irak hubiera podido solo, me parece que, no sé si hubiera podido solo o no, creo que la unidad hubiera sido mucho más fuerte y por ahí más rápido. Bien, cumplimos el tiempo. Un aplauso para la compañera igualmente diferente. Recordamos que estas discusiones sería muy interesante que continúen en la cena y en los pasillos, pero respetamos los 15 minutos. Continúa